Entonces, feliz día del Señor, ¿verdad? Pero también feliz día de la Reforma. Estamos a unos días de ese tan crucial día que podríamos decirle de esa manera. Pero también recuerden que están en el mes de la apreciación al pastor, entonces no por mí, entonces recuerden también tener presente en sus oraciones, ¿verdad? Y en sus corazones, ¿verdad? El arduo trabajo que realizan sus pastores acá, que estoy casi seguro, completamente seguro que han sido de mucha bendición para la vida de muchos de ustedes, así como ha sido para la vida, para mi propia vida. También algo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Sin robarles mucho tiempo. Por la gracia y la gloria de Dios, mi esposa y yo hoy estamos de aniversario, 12 años que nos casamos. Nos casamos acá. Entonces solo imagínense qué especial es el día para mí, ¿verdad? Estar acá con ustedes, como les digo, la que fue mi iglesia, compartir 12 años celebrar 12 años de casado con mi esposa. Ahí la van a ver, es una mujer bella, elegante, ¿verdad? Si no la miran es porque no la pudieron distinguir, pero creo que va a ser fácil de distinguirla. Entonces, la verdad es que tenemos muchas razones, así como yo tengo algunas, para realmente estar agradecido por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, qué bueno que podemos estar acá y como cantábamos y todo lo que cantábamos hoy, todas esas verdades al final reflejan el carácter y la fidelidad de Dios y el propósito por el cual estamos acá. Entonces, hermanos, el éxito de la iglesia no radica necesariamente en los números, la infraestructura o cualquier otra cosa que muchas veces nos llama la atención. El éxito de la iglesia radica en que su iglesia, ¿verdad?, refleje el carácter y la gloria del Señor en su vida. Ese es el éxito de la iglesia. Pues aquí no importa si son muchos, pocos, si tienen muchos ministerios al final, si eso no le rinde gloria y honor al Señor, ¿verdad?, de nada sirve. Porque Dios no ha hecho nada desde la fundación del mundo que no sea para su gloria, hermanos. Entonces, todo cuanto Dios ha hecho en tu vida, independientemente de cómo muchas veces nosotros lo hemos visto, Dios lo ha hecho con un propósito soberano y perfecto. Entonces, cualquier cosa que tú hayas podido experimentar y hayas podido vivir, posiblemente es la razón por la que tú estés acá hoy. Y hay que darle gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces, antes de orar, quiero invitarlos, por favor, si pueden ir al libro de Primera de Timoteo. Hoy vamos a estar en Primera de Timoteo 1, del 12 al 17. Y el mensaje se titula Salvación para la gloria de Dios. Porque del Señor es la salvación. Solamente de Él viene la salvación. Entonces, quiero invitarlos. Voy a leer en esta ocasión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible,
que nunca muere, solamente es Dios. Amén. Permítanme orar, hermanos, para continuar. Señor, Padre, te agradecemos, Dios, por el privilegio que tenemos, Dios, de poder estar acá, Señor, juntos, dos iglesias, Señor, reunidos para adorarte, Dios, engrandecerte, alabarte, Dios, y glorificarte sobre todas las cosas, Señor. También gracias, Dios, porque un día vamos a estar todos juntos, Señor, en el cielo adorándote y glorificándote, Señor, sin ninguna restricción, Señor, sin ningún impedimento, Señor. Pero Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por todo lo que tú has hecho por medio de ella, Señor, a lo largo de los años, y que tu Hijo, Cristo Jesús, Dios, pueda recibir, Señor, todo el honor, toda la gloria, Señor, como tú lo recibes también, Señor. Señor, en tu nombre ponemos este tiempo, Señor, y que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. En tu nombre oramos, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar con algunas preguntas. Yo soy bien preguntón, para que sepan. Si no, pregúntenle a los miembros de la iglesia donde estamos. Y son preguntas que posiblemente ya te han hecho, son preguntas que posiblemente ya has escuchado, pero sería bueno reflexionar y meditar nuevamente en ellas. Y la primera que deberías de hacer es, ¿por qué estás aquí? Pareciera que es una pregunta muy común y repetitiva. Esa sería la primera pregunta que deberías de hacerte, ¿por qué estás aquí? Y sé que posiblemente tienes buenas respuestas o respuestas honestas. También quiero hacerte otra pregunta, ¿cuál sería la razón de estar hoy acá? O sea, ¿por qué has querido venir? ¿Qué te hizo venir? Y sobre todas las cosas, la última, ¿cuál es tu mayor motivación hoy acá? ¿Qué te motiva? Y como te decía, posiblemente tienes buenas respuestas, pero tal vez en algún momento podemos distraernos y no tener las respuestas correctas a alguna de estas preguntas. Tal vez vienes para escuchar la palabra del Señor, tal vez para aprender, tal vez para alguna otra cosa, como una vez más te repito, pueden ser cosas buenas, pero la única razón o la única respuesta a estas tres preguntas y por lo cual hoy debemos de tener claro que estamos acá, es para que tu vida le rinda gloria al Señor. No hay otra razón. Incluso querer aprender es bueno, pero la razón principal de lo que hacemos hoy es glorificar al Señor. Lo acabas de cantar. Las 4 canciones eran eso. Él es digno, ¿verdad?, de ser glorificado. Entonces, la comunión es buena. La unidad, la armonía, esta fraternidad es buena. Y eso es un privilegio que podemos disfrutar como iglesia. Al final, todo eso es el beneficio y todo eso es posible por la gracia y la gloria de Dios. Nosotros somos privilegiados de poder disfrutar de eso. Esa comunión, ese ánimo que puedes recibir el día de hoy, todo cuanto tú puedes experimentar hoy, es simplemente con un propósito, que cuando tú sales de acá, tú puedas salir regocijado y glorificando al Señor. Gracias, Dios, porque la iglesia es posible por ti solamente, porque tú proveíste al Salvador, tú proveíste el medio, tú proveíste la iglesia y cada una de esas cosas por lo cual hoy podemos estar acá. Entonces, si te fijas al final, solo hay un único propósito hoy acá, y es glorificarle. Te fijas que tiene mucho sentido. Cuando estemos en el cielo, eso es lo único que vamos a hacer, glorificarle. Adorarle. El Señor nos está preparando para el cielo, para que realmente entendamos y podamos gozarnos y deleitarnos en glorificarle a Él. Entonces, hermanos, creo que hemos podido captar un poco el texto
tal vez no es un texto muy común que muchas veces usamos para hablar sobre la gloria de Dios, como el Salmo 115 o como el Salmo número 8, ¿verdad? Que hablan sobre que solo a Él sea la gloria, no a nosotros, no a tu nombre. Pero pensando en que la salvación, ¿verdad? Es solamente, ¿verdad? Por la gloria de Dios y para la gloria de Dios, tenemos un testimonio muy, muy bello de las Escrituras de parte de uno de los hombres que Dios ha usado más en la Escritura, el apóstol Pablo. Y él comienza diciéndonos que da gracia. Y eso es lo primero que tenemos que hacer hoy en este día, dar gracias al Señor. No sé si tal vez tu situación o lo que estás viviendo hoy tal vez no es la mejor momento de tu vida o la mejor etapa de tu vida espiritual o de tu crecimiento espiritual, pero debes de darle gracias, porque al final Él está usando eso para formarte y para que tú realmente puedas entender y valorar lo que Dios está haciendo en tu vida a lo largo de los años. ¿Por qué hoy podemos dar gracia y gloria a la iglesia? Porque hemos visto lo que Dios ha hecho por tantos años. Hemos visto la fidelidad de Dios. La mayoría que conocí, muchos ya no están. Por la gracia de Dios, algunos de ellos son pastores ahora. Ustedes los han visto aquí. Crecí con Pastor Edgar también con Pastor Jorge. Crecí con ellos. Con Pastor Rafael, fuimos compañeros mucho tiempo de muchas cosas. Entonces, qué bueno es que hoy podemos servirle al Señor. Y qué bueno que hoy podemos estar acá reconociendo de que cada uno de ustedes acá simplemente existe y vive para la gloria del Señor. Tú no tienes otro propósito para vivir. Que tú estés viviendo en otro propósito, estás en un problema. Porque tú tienes un propósito por el cual Dios te creó. Y es para que tú le rindas gloria a Él con tu vida. Por eso, hermanos, lo primero y que sería nuestra base para el resto de los mensajes es que hoy podamos recordar que todo lo que Dios hace, lo hace sola y únicamente para la alabanza de su gloria, para que Él reciba alabanza por todo lo que ha hecho, no los hombres, no nosotros, y por eso, como decíamos el Salmo 115, no a nosotros. La iglesia hoy acá, Petra, no es lo que es por nosotros, es por su gracia y por la fidelidad de Dios y por la obra de Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Por eso es la iglesia, es lo que hoy es. Porque si nosotros no estamos mañana, Dios va a levantar otro hombre igualmente para seguir y servirle. Entonces, gracias a Dios que la iglesia depende solo y únicamente de Dios y de Cristo y su obra redentora, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros. Entonces, posiblemente esto no sea nada nuevo para ti, pero no te deberías de cuestionar eso. No deberías de preguntar si es nuevo o no. Lo que deberías de preguntarte hoy es que si realmente tú meditas constantemente en que todo lo que Dios está haciendo, hace y hará es para su gloria. Ahora pregúntate, ¿tú estás haciendo todo aquello cuanto involucra tu vida, todo tu ser, con este propósito de glorificar a Dios? ¿Vienes a la iglesia cada domingo con el propósito de glorificar a Dios? ¿O simplemente para sentirte bien? Para sentirte que estás asistiendo a una iglesia, para tratar de ver si hay algún cambio en tu vida, teniendo algún tipo de actitud o comportamiento diferente. ¿Realmente vienes cada domingo reconociendo y pensando que ese es el propósito de que estés acá? Que sea para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si Dios hace todo lo que hace, todo, no hay nada que Dios no haga para su gloria, todo. Sí, has escuchado bien. Todo. Tal vez tú puedes decir, pero ¿y mi enfermedad? Bueno, creo que tienes en la Escritura las respuestas de Dios al apóstol Pablo cuando tenía su padecimiento, este aguijón. Porque en tu debilidad yo me perfecciono. Dios quiere perfeccionarse a lo largo de tu vida y que tú puedas rendirle y adorarle con todo tu corazón
y que realmente puedas recibir la gloria aún en medio de los momentos más complejos de tu vida. Es bonito darle la gloria a Dios por las cosas buenas, ¿sí o no? Pero cuando está difícil un poco la situación, cuando el plan mío no ha salido como yo quiero y el plan Dios me lo ha cambiado, cuando Dios ha botado todos mis proyectos o mis pensamientos o mis deseos, aún ahí Dios es digno de recibir toda la gloria. ¿Sabes por qué? Porque Él está obrando primeramente para su gloria, ¿verdad? Pero también para el bienestar de tu propia vida y de aquellos que te rodeen. Entonces, algunos textos que el apóstol Pablo tenía claro, que esa es la razón de nosotros, es para la alabanza de su gloria. Por ejemplo, Efesios 1, versículo 6, ustedes han leído el texto, Pablo está hablando de la predestinación, y él lo dice claramente. ¿Cuál es la razón de que Dios nos elige, nos llama, nos predestina? Para la alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. No hay una razón más grande que Dios predestina a un pecador, a un hombre caído, muerto en sus delitos y pecados, que para que Él reciba la gloria. ¿Sabes por qué Dios puede recibir la gloria por tu vida? Porque eres un pecador. Simplemente. Por eso Dios va a recibir la gloria, porque ¿quién puede transformar, salvar a un pecador? Nadie. Solo Dios a través de su Hijo Jesucristo lo puede hacer. ¿Ahora entiendes por qué Él debe recibir la gloria? Incluso hoy estás acá tal vez invitado por primera vez. No sé, tal vez. Pero piensa en que Dios tuvo un propósito, y ese propósito es que hoy tú salgas acá reconociendo de que Dios lo ha hecho para que Él reciba la gloria, no solo hoy, por siempre en la eternidad. Y el versículo 12 del mismo capítulo en Efesios 1 nos dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, creo que queda claro en las Escrituras para qué fuimos llamados: para la alabanza de su gloria. Y el versículo 14, al final Pablo dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Entonces solo piensa rápido. En 3 textos, en un mismo capítulo, Pablo está repitiendo la idea. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y si no lo estamos haciendo, si no lo estamos viviendo, si no lo estamos practicando, si no estamos creciendo en eso, tenemos un problema, porque no estamos viviendo para la razón de la que fuimos creados. Esto es sencillo, hermanos. Te pongo un ejemplo. Las sillas son para sentarse. Para esa razón son hechas, ¿sí o no? Pero nosotros los nicaragüenses tenemos una idiosincrasia bien bonita. Las ocupamos como escalera, las ocupamos como cualquier cosa, no solamente como silla. Pero la silla tiene su función, que tú te sientes. Pero una vez más, tú la usas para un montón de cosas que no necesariamente son para sentarse. Hasta para hacer juegos extremos posiblemente y un montón de cosas. Entonces, esto es lo mismo. Tú fuiste creado con un propósito, pero no significa que tú estás viviendo con ese propósito y cumpliendo con el propósito por el cual Dios te creó. El simple hecho de muchas veces estar en la iglesia no significa que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, hermanos, número 2, todo cuanto somos y hacemos es por la gracia y la gloria de Dios. Por ejemplo, piensa en esto. ¿Por qué a la gente le importa tanto los títulos? ¿Por qué le importan tanto los reconocimientos? ¿Por qué le importan tanto los estatus, las posiciones? ¿Quién es enaltecido? ¿Quién es reconocido ahí? El hombre. Ahora pregúntate, puede ser un hombre muy exitoso. Piensa en un doctor.
Piensa en el mejor cirujano de Nicaragua. La gente en quién está pensando. En las cualidades, en todo lo bueno, en todas las destrezas que este hombre tiene. Y tú sabías que quien dirige soberanamente las manos de este hombre es Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Por lo que dice el Salmo 121. El que cuida de ti no duerme, hermano, no descansa. El Señor no descansa, no duerme, Él cuida de ti. Y a veces pecamos, y es una realidad, a veces pecamos en poner la confianza. Mejor llevarlo donde este doctor. O no tengo nada en contra de los doctores, ¿oyeron? Pero si hay alguno aquí, no tengo nada, ¿oyeron? No sé. Pero te voy a poner el mismo ejemplo. Cuando nuestros hijos se enferman, lo primero que preguntamos es, doctor, ¿qué le puedo dar? Doctor, mire, está así. Cuando muchas veces ni siquiera hemos orado, hemos clamado al Señor. Señor, son de usted. Usted es el que los cuida. El que los cuida no duerme, no descansa, dice. No se fatiga. Y corremos rápido, doctor, mire, ¿qué le doy? Y tal vez creo que lo más sabio que podríamos hacer primeramente es escribir a tus hermanos, oren. Oren por la salud de mi hijo, está un poco mal, está enfermo. También por mi corazón, porque nos angustiamos con estas cosas. Pero imagínense muchas veces cómo estamos nosotros. Pero muchas veces nos preguntan si estamos viviendo para la gloria de Dios. En nuestra mente decimos que sí, pero con nuestra boca decimos que no, porque si lo decimos sabemos que vamos a sonar tal vez muy orgullosos. Pero en el fondo es tal vez porque en tu corazón te acusa de que no estás haciéndolo realmente para la gloria de Dios, que estás viviendo para tu propia gloria y para tu propia honra, y que tus éxitos o todas tus, digamos, alcances, madurez o crecimiento, muchas veces has pensado que es por ti, que es porque tú tienes 10 años, 15 años, que es porque yo ya soy una persona de 50, 60 años, yo sé mucho cómo funciona la vida. Yo sí tengo claro algo en lo cual somos expertos y todos tienen una maestría acá, y es en ser pecadores. Nadie necesita acá que le enseñen a pecar. Ustedes pueden ser muy buenos maestros de enseñar a pecar a otros, pero nadie necesita que te enseñen a pecar. Tú aprendiste solo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo, ve a hacer eso? Nadie. Entonces te das cuenta que tienes una maestría en pecado, una maestría de pecador. Eres experto en pecado al igual que yo, porque lo ves en la Escritura. Pablo dice que era un blasfemo, insolente. O sea, no está diciendo que mentía. No está diciendo de que se robó ahí un lapicero. Él está diciendo, fue un perseguidor. ¿Cuántas veces en el pasado, antes de que vinieras a Cristo, no eras un perseguidor? No perseguías a todo aquel, no juzgabas, criticabas y posiblemente deseabas el mal para muchos que seguían a Cristo. Quisieras verle arruinado en pecado para tú simplemente justificar tu condición pecaminosa. Y Él está diciendo, y véanlo aquí, era blasfemo. Significa que negaba, cuestionaba la verdad de Dios. ¿Tú no has sido blasfemo en el pasado? Claro que sí, todos nosotros hemos sido blasfemos, hemos blasfemado en contra de la verdad de Dios. ¿Y sabes por qué estás aquí hoy? A pesar de que has blasfemado, por lo mismo que el apóstol Pablo está, por pura gracia que Dios derramó en la vida de cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. No porque lo merecíamos. Tú no merecías que Dios se fijara en ti. Yo no merecía. Es pura gracia. Él dice, Él me consideró digno. Él, no eres digno, Él te consideró digno. ¿Sabes por qué? Por causa de Cristo, porque Cristo es el único digno en el cual Dios pone sus ojos para redención de un pecador. No es por ti, no es por mí. Pablo dice, Él me consideró digno. Imagínense, un hombre que acaba de decir que es blasfemo, perseguidor. No es alguien que te está diciendo, mira el evangélico. Era alguien que realmente atacaba el cristianismo.
insolente. Y en la Nueva Biblia de las Américas dice, era un agresor. ¿Te imaginas? Pero miren lo que Pablo sigue diciendo después, en el versículo 14, en el versículo 13. Pero sin embargo, dice él, a pesar de todo esto, a pesar de todo esto feo en mí, Dios me mostró misericordia. La misma que ha mostrado a ti y a mí hoy. Es la misma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos presumir de que Dios se fijó en mí y no en nosotros. Pero esto es algo que tienes que tomar en cuenta, hermano. Si todo cuanto somos y hacemos es por la gracia y la gloria de Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo? Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:10. Una vez más, pero por la gracia de Dios, creo que era claro que Pablo tenía eso, ¿verdad? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Tú podrías afirmar hoy, tú podrías sinceramente decir, Señor, yo sé que lo que soy hoy, todo cuanto yo soy, es realmente por ti y por tu gracia, no por mis méritos, no por mis cualidades, porque aún tus cualidades, tus atributos, todos tus dones, ¿sabes de dónde vienen? De Dios, no vienen de ti. Todo eso viene de Dios. Entonces, cualquier cosa, tu inteligencia si tienes, que sé que muchas veces es real, esa inteligencia ¿de dónde crees que viene? De Dios. ¿Para qué crees que te la dio? ¿Para pecar o para encontrar maneras astutas para hacer cosas que no convienen en el Señor? ¿O para que tú la uses realmente para exaltar al Señor? Y sigue diciendo Pablo, y su gracia para conmigo no resultó vana. Amén, ¿sí o no? La gracia de Dios en la vida de una persona nunca va a ser en vano. Nunca va a ser infructuosa. Entonces tú tienes que analizar tu vida. Que si todo lo que Dios ha hecho ha traído fruto o está trayendo fruto a tu vida. Él dice, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Escuchen bien, pongan atención, miren, pareciera que Pablo está diciendo, no es que depende de Dios. Pero él dice, aunque no yo. Entonces cuando tú ves a alguien crecer, madurar, ser diligente, comprometido, ¿verdad? Dispuesto, entregado, ¿qué dice Pablo? No yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, gloria a Dios, porque si ese hombre está creciendo, es por la gloria de Dios, es por la gracia de Dios. Si ese matrimonio está teniendo fruto, si está siendo renovado, ¿verdad? Transformado, es por la gracia de Dios, no por ellos, sino por la gracia que Dios está derramando en sus vidas, en la vida de ellos. Y la gente dice, ¿están haciendo las cosas bien? Sí, ellos están poniendo de su parte. Pero una vez más, no son ellos, es la gracia de Dios en ellos. Y eso es lo que ha cambiado. Entonces, ¿entiendes cuál es nuestra esperanza? Poner la esperanza en nosotros, en nuestras ideas, en nuestros planes. Pablo le agradece a Cristo Jesús y él dice, le agradezco porque Él es quien me ha dado la fuerza para llevar a cabo mi ministerio. Entonces, ¿sabes por quién estás tú aquí? Por el Señor. Él te ha dado la fuerza porque posiblemente el domingo anterior ya quisiste que fuera el último domingo, pensaste en ya no regresar nunca más a la iglesia. Pero sabes que estás acá porque Dios te ha sostenido. Y los que tienen años, ¿sabes quién te ha dado la fuerza para seguir aquí? El Señor, solamente Él. Si es por nosotros, el primer día que pisamos la iglesia no lo volvemos a pisar. Pero Él dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Él nos ha fortalecido. Tú y yo, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ya hubiese tirado la toalla. Ya la hubieses tirado. No importa. Y con la cosa más sencilla, con la cosa más superficial o frágil, ya la hubieras tirado.
No necesitarías un problema grande para tirar la toalla y dejar de seguir a Cristo. Lo más mínimo en tu vida, sin la gracia de Dios, tú te vas a apartar de Cristo. Entonces, una vez más, hermanos, dale gracias al Señor por la fuerza, las facultades, la gracia, el llamado, cualquier cosa, todo lo que Dios ha hecho, porque al final lo ha hecho con el fin de glorificarse a Él mismo y rendirle honor y gloria a través de tu vida. Entonces, hermano, Dios nunca ha hecho, ¿verdad? Hace y hará nada que no sea para su gloria. ¿Entiendes eso? Dios nunca lo ha hecho, no lo hace ahora y no lo hará nunca nada que no sea para su gloria. Por cuanto, sea agradecido con lo que Dios ha hecho en ti. Hermano, sea agradecido. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo. La gratitud se demuestra. No se dice, se demuestra. El amor se demuestra, ¿sí o no? Dios demostró su amor ¿cómo? Enviando a su único Hijo, santo y perfecto, ¿verdad? Como medio de propiciación para todo aquel que en Él cree. Él demostró su amor. No es suficiente cuando solamente decimos que estamos agradecidos. Demuéstralo. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Es fácil decir que le amamos a Dios. Y más en esta época moderna de las redes sociales y de la tecnología. Tú puedes poner por donde tú quieras versículos bíblicos, frases incluso puritanas o frases muy bonitas. Pero la pregunta es, ¿estás obedeciendo al Señor? ¿Estás realmente obedeciendo al Señor? ¿Tus textos o tus frases reflejan realmente la convicción en tu corazón de obedecerle al Señor? Yo sé que tú conoces muchos casos de gente que afirma que es creyente, pero no lo demuestran, no lo viven. Son creyentes, aman a Dios, pero primero es su trabajo, aman a Dios, pero primero es sus relaciones, aman a Dios, pero primero es su estabilidad, aman a Dios, pero primero son ellos, ¿verdad? Y muchas cosas, sus planes, sus deseos, aman a Dios, pero no van a la iglesia, y si van por allá. ¿Conoces muchos de esos posiblemente, sí o no? Y tú no eres uno de esos. Si tú no eres uno de esos, una vez más, es por la gracia de Dios. Pero que esa gracia de Dios no sea infructuosa en tu vida. No tienes que pasar 20 años en una iglesia para tomar un paso de fe. Porque imagínate, ¿qué tipo de gracia sería esta? Por eso, una vez más, interesante que casi todos los textos que hemos hablado son del apóstol Pablo. Y él dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Entiendes esto? ¿Recuerdas? Me llamaba mucho la atención y es cierto lo que Carlos decía en el tiempo de la ofrenda. La pulpería se llama Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Que una persona que conoce a Cristo no le va a poner a su pulpería todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es misticismo. Eso es para traer bendición de una manera porque tiene un texto bíblico. ¿Qué tiene que ver el Señor con tu pulpería? Tal vez le estás robando a la gente. Tal vez estás cobrando precios exagerados y la pulpería se llama Filipenses 4:13. Tal vez nunca has pisado la iglesia, nunca has agarrado las escrituras y has querido conocer al Dios de la Biblia. Pero en el carro, en la pared o donde sea, Filipenses 4:13. Criticamos muchas veces este tipo de cosas, por ejemplo, como una vez más este misticismo. ¿Cuánta gente no tiene el Salmo 91 abierto en su casa? ¿Cuánta gente no hace eso? Y lo ven como una bendición, como una protección, por lo que dice el Salmo. Y solo por tener abierta la Biblia en su casa piensan que Dios está obrando. ¿Sabes cuándo Dios está obrando en tu vida y en tu casa? Cuando tú estás obedeciendo
a Dios en tu vida, Dios va a obrar. Él está obrando. No por tener la Biblia abierta en tu casa. Entonces ese es el problema. Y debemos de entender que todas las cosas son para Él. Y por eso Pablo dice, a Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿A quién es la gloria por siempre? A Él. No hoy, no en este domingo. Por siempre. A Él sea la gloria. Y para siempre. Y por la eternidad, a Él va a ser la gloria. ¿Por qué? Porque tú has leído Apocalipsis, ¿verdad? La ciudad ya no necesita ¿qué? Luz. Porque el Cordero es su lumbrera. Y la lumbrera, ¿qué es? La gloria de Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Realmente, creo que Dios nos enseña que no estamos haciendo nada de lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Vamos a glorificarle. Pero la pregunta es, ¿le estás glorificando acá? ¿Estás glorificando al Señor con tu vida? ¿Tus planes glorifican al Señor? Piensa en eso. ¿Tus planes glorifican al Señor? ¿Tu filosofía que tienes de vida glorifica al Señor? Entonces, podemos ir al punto número 3, donde nos damos cuenta que la gracia de Dios dada en tu vida es y será siempre para glorificar sola y únicamente el nombre de Dios. Pablo en el versículo 14 de nuestro texto toca algo muy importante. Dice el versículo 14, pero la gracia de Dios de nuestro Señor, escucha bien, fue más que abundante. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Entonces, hermanos, esa gracia es únicamente para glorificar al Señor. Hace un momento Pablo nos ha dicho de que todo es de Él, todo es para Él y todo es por medio de Él. Entonces, hermano, ¿es tu familia para la gloria de Cristo? ¿Es tu familia por Cristo? ¿Lo que eres realmente es para la gloria de Cristo? No sé si has leído muchas veces la visión y la misión de la iglesia. Cuando dice de que somos una iglesia apasionada, o decía, ¿verdad? ¿Para qué? Para la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Entonces, no somos la iglesia perfecta, ni mucho menos. Y estamos lejos de serla, les aclaro, ¿verdad? Porque somos un montón de pecadores. La iglesia va a ser perfecta cuando esté en el cielo adorando al Señor. Ahí la iglesia va a ser perfecta. Entonces, hermanos, una vez más, tienes que entender que la salvación que has recibido y todas las bondades del Señor tu Dios son para la gloria de su nombre. Solo hazte una pregunta, ¿por qué Dios te salvaría? ¿Qué gana Dios salvándote? Dime, ¿qué gana Dios? ¿En qué le suma o le resta a Dios? En ninguna de las dos cosas. Él es Dios eterno. Él es el Dios eterno, que no cambia. No le suma ni le resta. ¿Y sabes qué también tienes que saber hoy? De que si tú no le das gloria a Dios, Él no deja de ser el Dios glorioso, porque tú o yo no le demos la gloria a Dios. Nosotros le damos la gloria a Dios porque Él es digno y es el único que puede recibir la gloria. Él no es más Dios ni menos Dios. Si tú le quieres glorificar o no, Él siempre va a ser el Dios todopoderoso. Lo cantaste, el Dios eterno, fiel, invencible, poderoso, que no cambia. Él es digno de esa gloria. ¿Entiendes? De que si tú no lo haces, no importa. Dios sigue siendo glorioso. Si tú lo haces, Dios sigue siendo glorioso. Entonces, ¿quién gana acá? Nosotros. Nosotros somos los mayores beneficiados, ¿verdad? De rendirle el honor al Señor. Él no. Él es Dios. Él está completo en el cielo. Él es grande y majestuoso.
Por cuanto tú tienes que entender que es un privilegio y una bendición poderle dar la gloria al Señor. Por cuanto, hermano, tú no puedes tomar crédito de tu salvación. No puedes tomar crédito. Nada, no depende de ti, no tienes ningún mérito. Tú puedes pensar, pero es que yo vine porque yo quise venir. Error. Efesios 2, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú no querías venir. ¿Sabes por qué tú viniste a los pies de Cristo? Porque cuando aún estabas muerto en tus delitos y pecados, Cristo Jesús, ¿verdad?, murió por los malvados. ¿Te das cuenta? Que aún cuando éramos enemigos de Dios, como Romanos capítulo 5 dice, Cristo Jesús murió por sus enemigos. Entonces pareciera que tenemos mérito. Pero pastor, entonces no tenemos voluntad. Claro que sí, tú tienes voluntad. Pero esa voluntad está sujeta a la misericordia y la gracia de Dios. Tienes que entender eso. Si Él no imparte su gracia en tu vida, si Él no imparte el favor en tu vida, tú sigues muerto en tus delitos y pecados. Recuerda, y Él os dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. No te llamó cuando tú ya estabas resucitado. Él te llamó de la oscuridad, te llamó de la tumba y te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora sabemos por qué Él es digno de recibir la gloria. Porque no podría recibir gloria si tú ya estás vivo. ¿Qué mérito tiene? No hay. Pero Él es digno de recibir la gloria porque te llamó de entre los muertos para hoy tener vida eterna. Hermanos, nuestra vida no es acá, no culmina acá. Este es solo el inicio, este es solo el primer paso para la verdadera vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso el Salmo 8:1 dice el salmista: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. ¿Recuerdas el Salmo 19? No está en la pantalla, pero lo recuerdas. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento, las obras de sus manos. ¿Y tú qué estás contando hoy? ¿Qué estás proclamando hoy? ¿Qué estás diciendo hoy? Ahora te das cuenta por qué ni siquiera para eso Dios nos ocupa. Ni siquiera para eso es el fin de nosotros. Porque si tú no lo haces, dice que el cielo cuenta la gloria de Dios. La creación cuenta la gloria de Dios. Y por eso el Salmo 115, que hemos repetido muchas veces, Él dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia. ¿Y por qué? Por tu fidelidad. ¿Quién es el único que ha sido fiel en tu vida? Lo siento por los esposos, pero el único fiel que ha sido en la vida de cada uno de nosotros ha sido Cristo Jesús. Él nunca ha fallado. Él siempre ha estado ahí. Él es el único que ha sido fiel con nosotros siempre. Nosotros le hemos fallado a nuestras esposas nos han fallado a nosotros, nuestros hijos nos han fallado, nuestros seres más cercanos nos han fallado, pero el único que no te ha fallado es Cristo Jesús. Entonces, por cuanto, hermano, reconoce y entiende que necesitamos crecer, ¿verdad?, y madurar en poder darle la gloria al Señor, en cómo realmente que nuestra vida pueda rendirle gloria al Señor. Y quiero terminar con el último punto. Y al final podemos ver muchas cosas de este texto que Pablo nos enseña. Pero terminamos con esto: que tu salvación sea un ejemplo y testimonio de la grandeza y la gloria de Dios. Vean lo que Pablo dice en el versículo 15: palabra fiel y digna de ser aceptadas por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero.
Pablo está diciendo en pocas palabras que él es el peor de los pecadores. ¿Y tú qué opinas de ti? ¿Que eres el peor? ¿O hay otros peores que ti? ¿O hay otros que no son tan peores que tú? ¿O tú no eres tan peor como el que tienes ahí a la par? No sé quién es, pero tal vez tú piensas que el que está a la par es peor que ti. Porque tú sí vas a grupo pequeño, este no quiere ir a grupo pequeño, entonces gracias a Dios que por lo menos yo voy. ¿No te suena familiar ese tipo de expresión? Farisaica, ¿sí o no? Gracias, Señor, gracias porque no soy como aquel que está ahí en la última fila, que le ruegan y le ruegan que vaya al grupo, que asista, que se comprometa y no quiere. Pura actitud farisaica. Pero Él nos dice que Él vino a salvar al primero de los pecadores. ¿Qué quiere decir Él? ¿Qué está diciendo Él? O sea, antes que Adán pecara, yo ya pequé. O sea, yo soy más superior, yo estoy en la primera fila. O sea, si llaman al peor de los pecadores, yo estoy ahí, yo soy el primero. ¿Tú levantarías la mano para decir que eres el peor de los pecadores? ¿Tú estás esperando posiblemente que digan el que más o menos? Ahí todos con confianza, sí, ¿verdad? Sí, levantamos la mano. Pero cuando llaman al peor, cuando llamen al más malo, no me llaman a mí, ahí llaman a otro. Hoy te llaman, ¿oíste? A mí no, a vos te llaman. Pero Él está diciendo, yo soy el peor. Y por eso Él dice que la gloria de Dios y que su vida, miren lo que sigue diciendo Él, que su vida sea un ejemplo para otros que van a creer en esta salvación. ¿Cuántos de ustedes hoy podríamos decir que somos testimonio? No quiero decir ejemplo, porque tal vez puede sonar un poco orgulloso, pero tal vez hoy sí eres un testimonio para muchos, tal vez algunos no. Tal vez algunos más bien son incrédulos a causa de tu testimonio, porque eres creyente, pero vives como que si no lo fueras. Y el nombre de Cristo es blasfemado por causa de esto muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque la gente que dice, ¿y cómo es que es cristiano? Y mira cómo vive, mira lo que hace, ¿cómo es? Y entonces, Pablo nos dice en el versículo 16 la razón de por qué Dios hizo lo que hizo. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús, escucha bien, me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Que Cristo Jesús lo usara como un gran ejemplo. ¿Qué ejemplo? Cómo Dios transformó la vida de un hombre tan malvado y perverso y lo llevó a ser servidor de Él, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que el que perseguía a la iglesia, el que mataba a los cristianos, la gente estaba sorprendida? Y Pablo también está sorprendido, porque tú puedes leer ahí y él dice, está haciendo una expresión de asombro. O sea, cuán grande y misericordioso es el Señor. Estoy asombrado de que exista un Dios tan grande y misericordioso. Porque me asombra que un hombre tan malo como yo pueda ser transformado y redimido. ¿No te asombra que tú has sido transformado? Debes de estar asombrado de que tu vida hoy sea completamente diferente y cambiada a lo que hace mucho tiempo eras. Debería de asombrarte la gracia, el poder de Dios para cambiarte. Deberías de estar asombrado. ¿Sabes por qué? Porque eras un pecador. No deberías de verte tan bonito. Si Dios no salvó un osito de peluche, Dios salvó un pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados. No salvó al osito de peluche que tienes ahí en tu casa, inofensivo. No, Él está diciendo,
un perseguidor, un insolente, un blasfemo. ¿Y saben qué también dice él que se me olvidó? Ignorante, dice. Yo hacía esto por ignorancia. Era un ignorante, dice él. ¿Cómo voy a perseguir al Dios de los cielos? ¿Cómo voy a perseguir al Cristo resucitado? ¿Cómo voy a pelear en contra del Cristo resucitado? Por eso recuerda, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, lo hacía por ignorancia. ¿Y sabes cuál era la ignorancia de Pablo? Que él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿No te ha pasado que crees que estás haciendo lo correcto y estás haciendo contrariamente a lo que Dios dice que hagas? Entonces ves que no estamos tan largos. Pero para concluir, así digo yo siempre, ¿oyeron? Para concluir. No sé cuándo voy a concluir, pero ya estoy cerca. Que tu salvación y vida sea un ejemplo digno de la gracia, poder y misericordia de Dios a través de Jesucristo. Que tu salvación y vida sea un ejemplo digno de la gracia, poder y misericordia a través de Jesucristo. Hermanos, 1 Juan 5, 11 dice lo siguiente: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo únicamente. Hermano, la salvación solamente es a través de su Hijo Cristo Jesús. Tú lo viste hace algunos domingos, es solo Cristo, no hay nada más. Y porque es solo Cristo, es sola gracia también. Y porque es sola gracia también lo has visto que es solo por la fe fuiste justificado. No hay nada más. Y gracias a la sola Escritura, porque en ella podemos ser instruidos y edificados en el conocimiento del Señor. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que al final los 4 domingos se resumen en lo que hoy estás escuchando, en que solamente a Dios sea la gloria. Hermanos, permítanme terminar, ahora sí. Que Dios reciba completamente la gloria por tu vida transformada y redimida. Y acá tenemos la aplicación. Y la aplicación no es más que la doxología con la que Pablo termina en el versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el éxito y el sostenimiento de la iglesia radica en que sola y únicamente Dios reciba la gloria por todo y por todos nosotros. Solamente en eso radica el éxito de la iglesia. Porque si Dios recibe la gloria, significa que su Hijo está siendo honrado por medio de nosotros. Entonces, hermanos, el éxito y el sostenimiento de la iglesia radica en solamente la gloria de Dios. La iglesia se sostiene y permanece solamente para la gloria de Dios y por la gloria de Dios, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Realmente ha sido un privilegio y una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y confiamos sobre todas las cosas en que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros y que su palabra realmente penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Realmente estamos muy agradecidos con el Señor que pudimos estar acá desde la iglesia de Valgue. El viaje estuvo ahí un poquito, diríamos, movido, ¿verdad? Pero gracias a Dios que podemos estar acá compartiendo con ustedes. Si me preguntan a mí si vale la pena, claro que sí. Amén, vale la pena poder compartir con cada uno de ustedes y poder ver lo que Dios está haciendo también en la iglesia acá en Managua. Realmente que el Señor les bendiga, hermanos. Permítanme orar. Señor, al final, Dios, solamente queremos que tú recibas la gloria, Señor. Solamente, Dios, queremos que tú seas reconocido y exaltado
por todo cuanto hay acá, Señor, y por todo cuanto eres, Dios. Señor, estamos muy agradecidos, Dios. De corazón, Señor, estamos muy agradecidos por la gran misericordia, bondad y gracia que ha derramado en nuestras vidas, Señor. Pero sabiendo que es solamente para tu gloria, Señor, y no para nosotros, Señor. Dios, cuán glorioso es tu nombre, Señor. Cuán glorioso es solamente tu nombre, Señor. Y a ti venimos hoy, Señor, reconociéndote, Señor, y adorando, Dios. Queremos alabarte por eso, Señor, de corazón. Que nuestra vida realmente sea un testimonio vivo, Señor, de la gloria de Dios en nosotros, Señor. Pero que el fin no es lo que tú haces en nosotros, Señor, sino lo que tú recibas la gloria por lo que haces en nosotros, Señor. Señor, yo oro por la iglesia acá en Managua, Señor. Dios, síguela usando, Señor, para tu gloria, Dios. Sigue usando los líderes, Señor, los ancianos, los diáconos, Señor, los pastores, Señor, los servidores, Señor, los maestros, Señor, todos cuantos sirven acá, Señor. Úsalos para tu gloria, Señor. Y que el deseo de cada uno de nosotros, Señor, cada día sea más claro, fuerte y deseoso de vivir para tu gloria, Señor. Señor, enséñanos a vivir para tu gloria, Dios. Lo necesitamos, Señor. Vivir para tu gloria, Señor, realmente es una muestra de tu gracia y de tu bondad, Señor. Y gracias, Dios, por el tiempo que nos permite. Señor, gracias porque proveíste para este viaje, Señor. También gracias por la disposición de nuestros hermanos acá, Señor, por la generosidad de poder compartir, Señor, también de lo suyo para con otros, Dios. Señor, yo ruego, Señor, y oro para que tú sigas multiplicando la iglesia, no por el número, sino para alcanzar mucho más, Señor, a aquellos que no te conocen y que necesitan del Evangelio, Señor. Y que simplemente el poder de tu obra sea para tu propia gloria, Señor, y nada más. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén.